Bueno, son las 9:54. Tal como lo mencionó hace un momento Wilber Torre, han sido publicados varios artículos en la prensa estadounidense, reportajes muy amplios con motivo de la visita de Obama a México, pues en la prensa de los Estados Unidos, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, o sea, los periódicos más influyentes de los Estados Unidos han publicado reportajes de investigaciones amplias. Por ejemplo, mencionaba Wilber el de Dana Priest, que llamó mucho la atención, que publicó en primerísima plana de Washington Post el domingo pasado, y que habla precisamente de que la cooperación de Estados Unidos contra el narco está en riesgo. La nota de Dana, que menciona Wilber también, es que en el sexenio pasado hubo mayor injerencia en las acciones de seguridad y que ahora, pues bien a bien, no se sabe cómo van a ser las cosas, que el nuevo gobierno de México se aleja de la estrategia apoyada por los Estados Unidos. Y todo esto que publica Dana Priest en The Washington Post es producto, dice la propia información que ella publica, de decenas de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos que describen el retrato público más detallado hasta la fecha de cómo ambos países se volvieron tan cercanos y lo que está en juego si su alianza se reduce, entre otras cosas. Bueno, un filón de información que tiene que ver con el tipo de cosas que el gobierno anterior permitió al gobierno de los Estados Unidos y que hoy podría replegarse, pues tiene que ver con asuntos como vuelos no tripulados. Desde luego les dieron carta abierta, eso queda clarísimo, para que los estadounidenses operaran, estuvieran aquí, la DEA en México. No es que no estuviera antes, pero digamos ha estado, según el propio trabajo de Esquivel y otros, pues de una manera que como nunca antes México había aceptado. Daniel Izárraga, uno de los elementos, uno de los varios que nos hacen afirmar, junto con nuestros colegas en Estados Unidos, que hubo una gran injerencia de Estados Unidos en las acciones de seguridad, es este tema de los llamados drones. Tú en tus trabajos periodísticos encontraste información sobre el tema que en este momento y con la visita de Obama vale mucho la pena comentar y darle a conocer a nuestro auditorio. Sí, Carmen, buenos días al auditorio. Esto es parte, voy a resumir una investigación muy larga que publiqué en una organización no gubernamental, Global Integrity, con sede en Estados Unidos, que me pidió una investigación sobre eso poco antes que llegara acá hace más de un año, y voy a tratar de resumir un poco porque fue muy larga. Puedo comentarle que en el año 2011 la guerra contra el narcotráfico tomó un giro cuando Estados Unidos envió aviones no tripulados a México. En ese momento, si hacemos un cruce de datos, el gobierno de Calderón vivió uno de los momentos más complicados porque estaba aumentando significativamente el número de muertos. Había pasado de 19,000 a 24,000 asesinatos según los conteos independientes. Un capítulo de esa historia, Carmen, pudo saberse el 16 de marzo de ese mismo año, cuando el diario The New York Times informó que la administración de Obama había intensificado su participación en el combate al narcotráfico, enviando precisamente esas aeronaves para reunir información de inteligencia que ayudara a localizar a los capos. Ante esta revelación periodística no había ninguna otra información que se supiera al momento de eso, ni siquiera en las instancias oficiales aparentemente. La oposición en la Cámara de Diputados citó con urgencia a la canciller Espinosa para que explicara lo sucedido. Podemos evocar aquellas imágenes cuando la canciller, enredándose en las palabras, sin poder mirar de frente a quienes le estaban cuestionando, la secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que las autorizaciones eran una facultad exclusiva del presidente Felipe Calderón, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Voy a reproducir este párrafo. Todos los días hay cientos de permisos de sobrevuelo. Todos se otorgan en ejercicio de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo. La Ley de Seguridad Nacional otorga facultades para recoger información respetando las garantías individuales. Sin embargo, Carmen, una investigación que me llevó alrededor de 9 meses, pude concluir que el gobierno de Felipe Calderón nunca contó con autorizaciones propias o alguna solicitud hecha por escrito por el presidente Barack Obama para que esos aviones no tripulados entraran a México a recoger la información de inteligencia. Además, el gobierno de Calderón nunca tuvo documentos oficiales sobre el número de vuelos, las rutas, los nombres de los responsables de operación y el destino final de la información recopilada, según constan respuestas a 18 solicitudes de acceso a la información que hicimos al Gabinete de Seguridad durante todos esos meses.
Entonces, bueno, cuando hicimos la solicitud, la presidencia, la primera solicitud, obvio, fue la presidencia de la República y nos dijo que esa información no existe en sus archivos. Es importante resaltar la inexistencia de los archivos porque si fuese una información de inteligencia que no se pudiese revelar, hubieran tenido la posibilidad de archivarla, quiero decir, de reservarla o de clasificarla. Pero existiría, pero había existiría, reporte de que y dijéramos, existiría. no se puede saber hasta dentro de 20 años. Pero aquí dijeron no existe. Aquí no existe. La presidencia nos sugirió en esa respuesta que le preguntáramos al Servicio de Navegación de Espacio Aéreo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Es decir, les delegó la respuesta. Bueno, lo hice y las dos instancias sugeridas por la propia presidencia también respondieron que esa información no existe. La presidencia, a propósito, en su respuesta, nunca hizo una revisión interna, o por lo menos nunca le tocó la puerta a la oficina particular de Felipe Calderón para preguntarle sobre estos hechos. Ante ello, ante esta postura, se le solicitó la información del IFAI y el IFAI le ordenó que hiciera una búsqueda exhaustiva incluso en la oficina de la Presidencia de la República. Y la respuesta de regreso fue: la información se confirma, esa información no existe. La información también abarcaba la misma pregunta: si en la Presidencia, en la Cancillería, bueno, en el Ejército, se tenía alguna solicitud de sobrevuelo que hubiera tramitado el gobierno de Barack Obama para que entraran estos drones, aunque pudiese estar archivada o clasificada. Simplemente queríamos ver si existía el trámite. Existió tal trámite. Y en ambas instancias también todo el gabinete de seguridad nos dijeron que esa información no existe. Quiere decir que entonces ingresaron o han ingresado a México este tipo de aviones no tripulados llamados drones para obtener información de inteligencia y nadie registró que eso iba a ocurrir, ni se pidió autorización alguna de que tal caso ocurriría, y si Calderón decidió que sí, pues se lo decidió en su despacho, digámoslo así, y no hay registro oficial de que tal cosa ha ocurrido. Parece que en el gobierno de México no sabemos exactamente a qué entraron, cómo entraron, cuándo entraron. ¿Cuál es la razón por la que entraron? ¿A qué venían? ¿Qué información recopilaron? Exactamente. Hace 23 años, Carmen, el 3 de octubre de 1997. ¿Qué información recopilaron exactamente? Exacto. Te puedo decir que en 1997 el gobierno mexicano puso en marcha algo que se llama las bases de coordinación para autorizar sobrevuelos en el espacio aéreo mexicano. En este acuerdo se supo desde entonces cuál era el procedimiento para autorizar que aeronaves extranjeras entraran a México a recopilar información de inteligencia. Esto es desde 1997. En el expediente que tenemos desde esta investigación dice que las autorizaciones que acabo de comentar en esta norma deben ser por parte de la Sedena, así como también por parte de la Marina y por parte de Relaciones Exteriores. Algunos deben estar por lo menos enterados o se les tiene que notificar que va a haber ese tipo de vuelos. Apoyados en esta norma, volvimos a hacer otro paquete de solicitudes de acceso a la información sobre si se había cumplido con esta normatividad y la respuesta nuevamente fue lo que acabo de comentar, que la información, que no hay documentos, que la información no existe. Daniel Izárraga, pues gracias por compartir esta investigación que te llevó efectivamente casi 9 meses de trabajo para esta organización internacional y que publicaste en su momento y que en este momento de la visita de Obama a México y de que estamos viendo cómo desde la prensa estadounidense un tema principal es registrar la preocupación que hay del lado estadounidense de que el gobierno de Peña Nieto no continúe con las prácticas y con las permisividades que sí ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, como el caso de los drones y otras cosas que ya habremos de ir platicando. Pues ahí está el tema. Daniel, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, muchas Buenos gracias. días. Con esto nos vamos, se acabó el tiempo. Pásela bien, que tenga usted un gran día, que tenga usted un buen 2 de mayo. Pásela bien. Lo espero mañana, tempranito, a las 6.